Bienvenidos. Hay dos muy reputadas obras de la filosofía de las que voy a comentar algunos aspectos en este video. Estas dos reputadas obras son muy fáciles de conseguir y no voy a utilizar ediciones ni muy críticas, ni muy exóticas, ni muy raras. Voy a utilizar las que podemos encontrar, ediciones que podemos encontrar prácticamente en cualquier librería. Son obras, una de ellas es muy, al menos para mí, se me hace una de las obras más interesantes de la filosofía. La otra, por lo que he escuchado, por lo que he leído, para algunos filósofos, pues es pura charlatanería. Para otros, una obra seminal, fundamental, capital. Pero bueno, esas son fruslerías, es lo que nos dicen otros. Por supuesto, si nosotros queremos volvernos influyentes críticos literarios o influyentes críticos filosóficos, pues debemos de rodearnos del prestigio que nos dan estas obras, como por supuesto lo hizo Derrida y como lo expuse en algún video. Podemos citar a estos autores, hablar de ellos, pero realmente no llegar a nada que valga la pena cuando nos referimos. O bien podemos hablar de una cierta manera en la que eh, pues apelamos a las emociones, apelamos a nuestro sentido estético, por decirlo así, apelamos a cosas que quizá tengan poco que ver con aquello de lo que las obras hablan, pero que reditúan retóricamente mucho. ¿Qué obras son estas? Bueno, voy a comenzar con la que me gusta mucho, el Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein, que hasta tiene una bonita portada, y la pueden ver. La portada del Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein, ahí está. Tractatus Lógico-Filosóficos, y como les dije es una edición muy fácil de conseguir. Hay por ahí hay una todavía más fácil de conseguir que no tiene el texto alemán confrontado. Esta es la que tiene el texto alemán confrontado. Una parte está en alemán, la otra parte está en español. Esta es la traducción, no es la de Enrique Tierno Galván, es la de Isidoro Reguera y Jacobo Muñoz. De este libro voy a hablar poco. Voy a hablar más de este otro en una edición baratísima. Esta es una edición barata. Martin Heidegger, El ser y el tiempo. Eran obras maestras del pensamiento contemporáneo. Es el volumen 31. Lo que tenemos aquí es, a final de cuentas, no otra cosa que la traducción de José Gauss. Una traducción reputada por algunos como mala o ininteligible o escrita en un español quién sabe de dónde. Si ustedes ven la excelente presentación que hace Darin McNabb de Ser y Tiempo en su canal, verán que él no usa la de Gauss, él usa la de Rivera. Como ya dije, voy a citar las más comunes, voy a hablar desde las más comunes, que son las que leí. No voy a hablar en estos momentos, no voy a hablar desde los críticos de Heidegger, desde las ediciones críticas, desde las presentaciones o exposiciones de la obra que han hecho tantos y tantos, sean de aquí, de allá y de acullá, sino que simplemente voy a hablar desde los intereses que a mí me competen y desde una lectura que pues muchos podrán tachar de extraviada. No importa si mi lectura está extraviada. ¿Cuántas lecturas extraviadas no hay en este mundo y que son reputadas como grandes exégesis? Bien, ¿qué es lo que me interesa? ¿Cuál es el tema que me interesa de Martin Heidegger, el ser y el tiempo? No me interesa el tema desde una perspectiva... bueno, voy a evitar tratar de hablar desde esas supuestas perspectivas. Voy a centrarme en la que me interesa. Me interesa la cuestión de las definiciones. Cómo se definen los conceptos.
Me parece que este tratado es un tratado acerca de cómo se definen los conceptos y pretende definir un concepto en particular, el concepto de ser, de ser. ¿Qué es el ser? Vean la pregunta. ¿Qué es el ser? ¿Qué es lo que es? Ya cambia el sentido cuando digo qué es lo que es, cambia el sentido a cuando digo qué es el ser. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que esta es una cuestión conceptual. Por lo tanto, cuando hablamos de ello debemos de un tanto suspender nuestros prejuicios alrededor de la pregunta y tratar de comprenderla. El texto, este libro de Martin Heidegger empieza con una introducción que va a explicar de qué trata el texto y desde dónde va a tratar de responder al problema que plantea. Al final de esta introducción, casi al final, Martin Heidegger va a dar una definición de lo que es la filosofía. Va a dar una definición de filosofía. Es la página 49 del apartado 7 de la introducción. Les voy a leer lo que dice que es la filosofía. La filosofía es la ontología universal y fenomenológica que parte de la hermenéutica del ser ahí, la que a su vez, la hermenéutica del ser ahí, como analítica de la existencia, ata el cabo del hilo conductor de toda cuestión filosófica allí donde toda cuestión filosófica surge y retorna. Bueno, peores definiciones de filosofía hemos escuchado, pero aquí yo quiero centrarme en esto, en la filosofía, primero para Martin Heidegger, es ontología universal. Y además es fenomenológica. Es una definición excluyente por principio de cuentas, porque la filosofía es ontología. De eso trata la filosofía, de la ontología, es la definición de Heidegger. La filosofía es la ontología universal, no las ontologías regionales, sino la ontología universal. Y además es fenomenológica, no dialéctica, fenomenológica. Fenomenológica en un sentido particular, peculiar, que Heidegger le va a dar en un giro, por utilizar esa palabra, en una comprensión que va a tener Martin Heidegger de la fenomenología introducida por Edmund Husserl. La fenomenología es un método. Eso es lo que nos va a explicar Heidegger. Y es el método que va a utilizar la filosofía, tal como él la define. O sea que toda filosofía, para ser filosofía, ha de ser fenomenológica. Y si no lo es, no es filosofía. Y si no es ontología universal, no es filosofía. Que dice aquí además que parte de la hermenéutica del ser ahí, de ahí debe de partir la filosofía, en tanto que ontología universal y fenomenológica parte de la analítica del ser ahí, o sea, del ser humano, la que a su vez como analítica de la existencia, y aquí es donde me quiero detener, existencia. Heidegger no va a entender por existencia como ningún filósofo suele entender cuando introduce conceptos, la palabra existencia como la entendemos todos los días, aunque sí tiene un cierto entronque con aquello que utilizamos todos los días o con lo que mentamos todos los días con la palabra existencia. Nosotros decimos, bueno, este libro existe, pero Heidegger no se va a referir a la existencia en el sentido en el que este libro existe. Se va a referir a la existencia particular de los seres humanos. Heidegger va a plantear la pregunta por el ser y para preguntar, ¿pero qué es la pregunta por el ser? ¿Qué quiere decir la pregunta por el ser? ¿Qué quiere decir preguntar por el ser? Preguntar por el ser es preguntar por el concepto de ser. ¿Cuál es el concepto rojo? ¿Qué entendemos por el concepto rojo? Podemos entender una clase de cosas, la clase de todas las cosas que son rojas. Así lo definía Russell en The Principles of Mathematics. Un concepto es una clase. Nos remite
a aquello a lo que refiere. Si hablamos del concepto rojo, pues refiere a lo rojo. Pero por supuesto hay conceptos un tanto complicados porque remiten no a algo tan sencillo como un color, sino que remiten a cosas que tienen estructura, que están muy estructuradas. Entonces la definición será un poco más complicada. Cuando hablamos de ciencia, pregunten a cualquier filósofo y verán que algunos gustan por definiciones muy largas, como Mario Bunge, no me acuerdo si es una 16 tupla o no sé cuántos componentes le pone. Otros propondrán definiciones mínimas con 2 o 3 características de lo que es la ciencia. Ya ni de qué decir de los estructuralistas como Ulises Moulinés y compañía, para quienes la ciencia, bueno, pues un núcleo, un conjunto de aplicaciones, etcétera, etcétera. Dependiendo de el proceder para definir, es como estos señores van a introducir una forma de filosofar. Filosofar es definir. La ontología consiste en definir, en encontrar una forma de definir aquello que se denomina con la palabra ser, lo que es, lo que tenemos aquí. Bueno, este libro es, este otro libro es, yo soy. Pero ¿qué significa que seamos? Que seamos. Heidegger introducirá una distinción y nos dirá que no debemos de confundir al ser con los entes. Los entes son, pero el concepto de ser que los incluye no es ninguno de estos. Y si bien algunos han podido canjear la pregunta por lo que es, por la pregunta por el ser de los entes, y dividir la ontología en regiones para cada ente, como digamos, pensemos, me imagino que Heidegger está pensando en algo así como las estratificaciones que hace Husserl, que divide al ser en regiones, y luego nos preguntamos por el ser en general, por lo que es en general, qué quiere decir que algo es. Y nos va a decir también Heidegger que todos tenemos una idea más o menos de término medio, más o menos vivimos en una idea de lo que es el ser. Por eso Heidegger, para saber lo que es el ser, no va a preguntar. Vamos a recordar aquí, si yo quiero saber lo que es la materia, me preguntaría a Gustavo Bueno o a Bunge. Si yo quiero saber qué es el ser, le preguntaría a Martin Heidegger. ¿Y a quién le preguntó Martin Heidegger para saber qué es el ser? Al ser ahí. El ser ahí es, pues en cada caso, cada uno de nosotros, es lo que nos dice él. En el estado de saber lo que es el ser, porque todos vivimos, es una modalidad, el ser ahí es una modalidad del ser humano, es una forma de ser. Somos de cierta manera cuando nos preguntamos por algo y somos de otra manera cuando hacemos otra cosa. A Heidegger le va a gustar introducir modalidades de los seres humanos en cierta modalidad, los seres humanos en otra modalidad. Un ser humano, por ejemplo, cuando decimos que alguien es un matemático, cuando hace matemáticas, y si no hace matemáticas decimos que es un matemático, bueno, pues no. Entonces, ser matemático es una modalidad del ser humano, como ser tortillero, como ser pescador, pero solamente lo somos cuando lo hacemos. Es una de nuestras posibilidades íncitas y nosotros elegimos eso que queremos ser. Por lo tanto, quiero que lo noten, los seres humanos son de manera distinta a como son las cosas que no son seres humanos. El ser ahí es la modalidad del ser humano, según Heidegger, que consiste en preguntarse por eso que son, por eso que es. Y a ese ser ahí es al que le va a preguntar Heidegger. Y va a introducir, bueno, una distinción, ya se las mencioné. Los seres humanos no se pueden caracterizar como las otras cosas que hay en el mundo,
Yo caracterizo un objeto mediante una serie de propiedades, una serie de relaciones con otros objetos, o mediante leyes científicas. Yo puedo definir un objeto por su movimiento, puedo definir un objeto por sus colores, puedo definir un objeto por sus propiedades. Pero ¿cómo defino a un ser humano? Como ya mencioné, por sus modalidades, por diferentes modalidades. Los seres humanos tienen diferentes modalidades de ser. Eso es lo que va a decir Heidegger. Va a introducir los existenciarios, conceptos que van a caracterizar al ser humano, y pues las propiedades o categorías que son las que van a caracterizar a aquello que no es un ser humano. Y aquí es donde entra una pregunta fundamental. Cuando yo introduzco esas cosas que llama Heidegger existenciarios, cuando yo o él o quien sea introducen esas diferencias, la pregunta que a mí me interesa es, ¿los existenciarios son ciertamente relaciones contenidas en las categorías? Pero aquí yo quiero decir de cómo estoy pensando eso de contenidas. Estoy pensando a la manera de las relaciones como las entiende Russell, por decir a alguien, como las entiende un teórico de la teoría de conjuntos. Porque uno piensa, ¿cómo definiría yo, cómo definiría el ser? Lo definiría como un conjunto. El conjunto de todas las cosas que son. Porque un concepto, como lo mencioné hace un momento, es o se puede especificar mediante una extensión. Lo que busca Heidegger es no una definición por extensión, ni siquiera una definición por intención. Él va a querer utilizar el punto de partida de Husserl para definir cosas, para definir. Y él va a definirlo así, mediante los existenciarios. Y a partir de que define, que introduce esta distinción, los existenciarios, lo reitero, los existenciarios son formas para caracterizar las modalidades del ser de los seres humanos, diferentes según él a las formas en cómo se caracterizan los objetos mediante categorías. Y la pregunta que yo hago es, los existenciarios, que son relaciones, conceptos finalmente, ¿están incluidos en las categorías o conceptos que se aplican a los objetos? Porque los seres humanos son objetos. Entonces, si tenemos esto claro, lo he presentado como una cuestión simplemente conceptual, sin rimbombancias de es algo fundamental, olvidado, lleno de dramatismo, ha estado olvidado por la tradición, que es lo primero que nos va a decir aquí Heidegger. Simplemente lo he introducido como una cuestión de hacer definiciones, hacer distinciones, que eso es la filosofía, y eso es lo que está haciendo Heidegger ahí. Que muchos dirán que las distinciones que hace están mal. Muy bien, no lo voy a discutir ahora. Simplemente quiero introducir esas distinciones y plantearlas como un problema. ¿Está bien hecho eso? Bien. Pero de que logra captar una cosa que parece que es correcta, que es los seres humanos y la forma en cómo se autocaracterizan a sí mismos, porque a final de cuentas cuando yo digo soy matemático, soy pescador, o soy hilandero, o soy cualquier cosa que yo diga que soy, no la entiendo de la misma manera cuando digo que un objeto es rojo, que un libro consiste de 16 páginas, un libro es 16 páginas, o cuando digo un concepto es una clase. Pero mi pregunta es, cuando yo establezco o digo yo soy un policía, puedo también pensar en ello como en una clase, la clase de las acciones que hace un policía. Soy un policía cuando actúo como un policía y tengo las placas del Estado. Entonces los seres humanos constantemente se autocaracterizan, o constantemente dicen lo que son, y Heidegger va a introducir, por ejemplo, va a introducir cosas como el ser en el mundo, que es un existenciario, pero es una relación que Heidegger va a tratar de caracterizar de una manera interesante, a mi juicio. Ser en el mundo es una relación binaria entre dos términos. Por un lado, los seres humanos, un ser humano cualquiera, que está en un mundo.
Y Heidegger la va a descomponer. Primero el ser humano, el en o ser en, y el mundo. ¿Qué quiere decir este ser en? Eso es donde empiezan las cuestiones que muchos filósofos analíticos luego no quieren analizar y luego dicen que no se pueden reconstruir lógicamente. Yo creo que todo lo que dice Heidegger se puede reconstruir lógicamente. Y por ejemplo esto, el ser en el mundo es una relación. Él dice que es un existenciario, por supuesto. Un existenciario que le va a servir para caracterizar la vida humana. Entonces, cuando habla de ser en el mundo, está hablando de un ser humano en un mundo. El ser en, el en, nos remite a siempre hay una manera de ser en el mundo. Y esa manera no es geométrica, no es la manera espacial, le voy a decir geométrica. Por ejemplo, un libro está en el espacio. Su ser en es geométrico, es el conjunto de sus relaciones de contigüidad, por utilizar una definición que creo que se debe a Leibniz, para definir el espacio, el conjunto de relaciones de contigüidad. Esa es una forma de ser en el mundo geométrica. Pero a eso no se refiere Heidegger, porque está hablando de seres humanos. Los seres humanos, cuando consideramos sus cuerpos, pues obviamente se les aplica la geometría. Pero de esos seres humanos, cuando no estamos considerando sus cuerpos, sino el conjunto de sus relaciones sociales con otros seres humanos, cuando un ser humano va a un café pues es un edificio, tiene forma geométrica, pero se hacen ciertas cosas en un café. Beber café, comer pastel. Pero cuando un ser humano está en un café, la relación que establece con las cosas que hay ahí es la relación de familiaridad. Yo estoy en un café que me resulta agradable. Yo voy a un café en donde encuentro a mis amigos porque también concurren ahí. Entonces no es simplemente un conjunto de relaciones de contigüidad a la manera de la geometría. Ciertamente se necesita la contigüidad para que cuando yo emita mi voz el otro la escuche, pero no es precisamente eso a lo que se refiere, sino a la familiaridad con la que me reúno con los demás y hablo, es decir, habla de relaciones sociales, habla de relaciones sociales. Eso es lo que uno entiende por el famoso seren. Y mundo, bueno, lo va a caracterizar de una manera que, por ejemplo, no es lo que caracterizaría a Wittgenstein. Wittgenstein nos dice, el mundo es todo lo que es el caso, la totalidad de los hechos. Obviamente Heidegger, desde un punto de vista lógico, cualquier cosa que diga Heidegger, pues obviamente remitirá a un hecho. El que yo me relacione con otra persona de la manera que sea, es un hecho, en el sentido del que habla Wittgenstein. Entonces el mundo, como lo entiende Wittgenstein, puede que sea el mundo que contiene a esa concepción de mundo y mundanidad de la que nos va a hablar Heidegger. Pero bueno, dejemos eso por ahora. Esperemos que en el siguiente video volvamos a los principios variacionales.